Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. En un mundo donde el deporte trasciende el juego, donde cada historia tiene un héroe, un villano y una meta por conquistar, llega un espacio deportivo diferente. La Meta, con Joan Prats. Un podcast que no sigue la inmediatez, sino que se detiene a analizar. Un lugar donde el motor ruge, el balón rueda y la emoción no tiene límites. Aquí, en La Meta, exploramos más allá de los titulares. Desde los circuitos de la Fórmula 1 hasta los campos de fútbol, desde las montañas del ciclismo hasta las leyendas que inspiran generaciones o especulación sobre el negocio del deporte. Presentado por el comunicador deportivo Joan Prats y junto a los mejores analistas deportivos. Antoni Daimiel, ¿qué tal, Antoni? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bienvenido a La Meta. Muchas gracias. Guille Jiménez, ¿qué pasa, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas. Joan? Aquí, mejor que en brazos. Juanma Castaño, ¿qué tal? Bienvenido a La Meta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Una pasión por contar el deporte como nunca antes lo escuchaste. Cruza La Meta con nosotros y escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Con el apoyo de BP. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Seas creyente o no, es innegable que uno de los personajes más decisivos de la historia de la humanidad, probablemente el que más, sea Jesucristo. Más allá de su figura, los evangelios, existen pocas dudas de su existencia histórica. Sobre este asunto existen distintas pruebas, de mayor o menor importancia, que demuestran la existencia del Jesús histórico. El Daily Mail inglés recoge en un reportaje cuáles son las 7 principales pruebas basadas en la arqueología y la ciencia. La mejor razón que tenemos para creer en la existencia del Jesús histórico es que existen registros escritos sorprendentemente buenos sobre su vida. Lo que hace que esto sea tan convincente es que muchos de los relatos están escritos por autores no cristianos que a menudo se oponían abiertamente al cristianismo. El doctor Lawrence Mickiewicz, especialista en estudios hebreos de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, dice que durante más de 1000 años nadie afirmó que Jesús no existió. Todas las fuentes no cristianas de la antigüedad reconocen, implícita o explícitamente, que fue una persona real que realmente existió. El historiador romano Tácito o el autor judío Flavio Josefo, que menciona a Jesús en su extensa obra Antigüedades Judías, escrita apenas 60 años después de la muerte de Jesús, son, por ejemplo, 2 ejemplos. En una sección del libro, Josefo describe cómo un sacerdote llamado Ananus intentó ejecutar al hermano de Jesús, Santiago. Él escribe que Ananus convocó una reunión de jueces e hizo entrar en ella al hermano de Jesús llamado Mesías, llamado Santiago. Lo que hace que esto sea tan interesante es que Santiago o Jacob, como se habría escrito, era un nombre tan común como Josefo sintió la necesidad de especificarlo mencionando a Jesús. Mickiewicz dice también que si Jesús, el hermano de Santiago, no hubiera sido una persona real, esta referencia a Jesús, llamado Mesías, no habría tenido ningún tipo de sentido. Además, también hay otros componentes. El grafito de Alexámenos, conocido también como grafito de Palatino. Es un grafiti en griego encontrado en un muro en el monte Palatino, en Roma. Se considera que es la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús. Se conserva en el Museo Antiquarum Forense o Antiquarum Palantino de Roma. El dibujo muestra a un hombre adorando a un hombre con cabeza de burro colgado de la cruz, con un mensaje que se traduce como Alexámenos adora a su Dios. El doctor Jonathan Redd, autoridad líder en arqueología del cristianismo primitivo de la Universidad de La Verne, dice que la evidencia más antigua que tenemos en el registro arqueológico de los cristianos es alguien burlándose de la crucifixión de Jesús. La razón por la que esto es tan convincente es que pasa lo que el Dr. Reed describe como el criterio de la vergüenza. La crucifixión habría sido vista como vergonzosa y gran parte de los evangelios tratan de convertir la crucifixión en una muerte heroica. De manera similar, el hecho de que Jesús fuera presentado inicialmente como seguidor de Juan el Bautista
fue profundamente preocupante para la Iglesia primitiva y fue algo que se hizo con mucho esfuerzo para tratar de explicar. El hecho de que sobrevivieran detalles embarazosos y que los cristianos estuvieran tan angustiados por ellos es, en realidad, una buena señal de que no fueron inventados. Reed dice que desde su perspectiva, de lo que está más seguro es de que Jesús comenzó como seguidor de Juan el Bautista, que provenía de las clases campesinas bajas. Tal vez era un hijo ilegítimo y que fue crucificado. Más cositas. Otro detalle de la crucifixión que algunos eruditos han encontrado difícil de explicar es si Jesús murió como enemigo del Estado, ¿por qué se le permitió un entierro completo? Aunque hay abundante evidencia de que la crucifixión realmente ocurrió, algunos críticos argumentan que lo más probable es que Jesús hubiera sido arrojado a una fosa común para criminales. Sin embargo, en 1986, un equipo de construcción descubrió accidentalmente varias tumbas en el norte de Jerusalén. Un osario, un cofre para guardar restos óseos, estaba marcado con el nombre de Jonanan y contenía los restos de un hombre que parecía haber sido crucificado. Los huesos incluían un talón que todavía tenía incrustado el clavo por el que el hombre había sido clavado a la cruz. Esto no solo refuerza aún más la precisión de la descripción de Jesús clavado en la cruz, sino que también demuestra que las familias podían recuperar los restos de los criminales crucificados. Aunque no construye una evidencia directa de la vida de Jesús, este descubrimiento reivindicó el relato del escritor del Evangelio sobre su muerte. Por supuesto, también tenemos la sábana santa de Turín. La existencia de reliquias de Jesucristo también se han usado como prueba de su existencia. La más famosa de todas es la sábana santa de Turín. Se trata de un trozo de tela que lleva la impresión de un hombre y que muchos consideran la tela en la que envolvieron a Jesús después de la crucifixión, pero algunos eruditos están convencidos de que se trata de una reliquia legítima de Jesús. Cada vez hay más pruebas que contradicen esa postura. Por ejemplo, un estudio reciente descubrió que la imagen marcada en el sudario no podía haber sido hecha por un cuerpo humano, sino que debe haber sido hecha mediante un tallado superficial, como un bajorrelieve. Asimismo, un estudio realizado por el investigador italiano Antonio Lombati descubrió que el patrón de tejido utilizado para el sudario no coincide con ningún ejemplo de lienzos funerarios de la zona de Israel que datan de la época de Jesús. Más bien, el patrón es extremadamente similar a la tela producida a principios de la Edad Media durante las Cruzadas, el periodo al que se atribuyó el sudario durante una investigación en la década de 1980. Decía, estoy convencido de que las reliquias sagradas son todas falsificaciones y eso tiene que ver en parte con el hecho de que todas aparecen al mismo tiempo después de las Cruzadas, cuando había sed de ese material en Europa. Si nos fijamos en el sudario de Turín, desde el principio, incluso en los documentos de la Iglesia, había cierta sospecha al respecto, dice, por ejemplo, el doctor Reed. Pero aún hay gente con dudas. Ben Witherington, estudioso de la Biblia en el Seminario Teológico de Asbury, dice que el sudario en sí tiene una imagen negativa de un hombre crucificado, que existió al menos desde la Alta Edad Media, en una época mucho antes de las fotografías. ¿Cómo exactamente llegó esa imagen a la tela y cómo representa con tanta exactitud el lugar donde Jesús habría sido flagelado en su espalda o clavado en sus muñecas o sangrado por la cabeza debido a algo, digamos una corona de espinas? Se pregunta, con una respuesta retórica que no tiene evidentemente a día de hoy una conclusión clara. Pero más cosas. En 2017 los arqueólogos que excavaban en el área del Araj, en Israel, hicieron un descubrimiento sorprendente. Enterrado junto al río Jordán, los arqueólogos encontraron los restos de una basílica bizantina de 27 por 15 metros. Los investigadores creen que este puede ser el sitio de Betsaida, el pueblo que fue el hogar de los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe. Si ese fuera el caso, la Basílica del Araj sería la perdida iglesia de los apóstoles que supuestamente fue construida sobre las ruinas del pueblo. Tras más investigaciones en 2021, el profesor Stephen Notley, arqueólogo del Nyack College y codirector de la excavación, dijo a la Sociedad de Arqueología Bíblica que no hay otras iglesias en los alrededores mencionadas por los visitantes bizantinos a Tierra Santa y no hay razón para cuestionar que esta sea la iglesia
de los apóstoles. Aún más interesantes que las excavaciones encontraron los restos de un pueblo pesquero de la época romana debajo de la iglesia posterior. Para algunos, esto constituye un argumento convincente de que el relato bíblico de la vida de Jesús está respaldado por pruebas contundentes. Más, al igual que en el caso del grafiti de Anaxámenos, la evidencia de la iglesia primitiva nos da una fuerte indicación de que realmente había una persona alrededor de la cual los seguidores debían unirse. Otro ejemplo un poco más halagador de esto es una inscripción encontrada debajo del suelo de una prisión israelí. Este mosaico de 1800 años de antigüedad presenta la primera declaración escrita de Jesús como Dios. El mosaico, de 54 metros cuadrados, decoró la primera sala de oración del mundo en el año 230 después de Cristo y contiene la antigua frase griega «Akeptuos, amante de Dios», ha ofrecido la mesa a Dios Jesucristo como memorial. Carlos Campo, director general del Museo de la Biblia, que recientemente exhibió el mosaico, lo calificó como el mayor descubrimiento desde los rollos del Mar Muerto. Esto demuestra que la divinidad de Cristo pasó a formar parte de las ideologías de algunos cristianos apenas 200 años después de su muerte. El llamado Osario de Santiago es una caja de huesos que lleva la inscripción aramea Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. El doctor Witherington dice que la probabilidad de que esa combinación particular de esos tres nombres no se refiera al famoso Santiago el Justo, a su padre José y a su hermano Jesús es entre escasa y nula. Si fuera cierto que la crucifixión fue el final de la historia de Jesús, nadie se jactaría de estar emparentado con él en un osario. Si el osario de Santiago es real, sería sin duda una prueba sorprendente de que Jesús fue una figura real que adquirió importancia poco después de su muerte. Desafortunadamente, la historia del osario de Santiago es un poco más complicada. El osario fue supuestamente adquirido por un empresario israelí llamado Oded Golan, a un anticuario desconocido en la década de 1970. Sin embargo, en una acción inusual, la Autoridad de las Antigüedades de Israel acusó a Golan de falsificar la reliquia y lo llevó a los tribunales en el juicio por falsificación del siglo. Los expertos de la IA afirmaron que Golan había tomado un osario auténtico del siglo I y había añadido él mismo esta inscripción. Cuando la policía detuvo a Golan, encontraron un laboratorio de falsificación lleno de herramientas y antigüedades, y estaba a medio terminar. No obstante, acabó siendo absuelto. En fin, estas son las 7 pruebas arqueológicas, según el Daily Mail, más importantes de la existencia de Jesucristo, según la ciencia. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Avcast.